Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya en el módulo 7 y en este módulo que se titula Los paradigmas de la gobernabilidad, vamos a leer un extracto muy pequeño de un texto que se llama Vigilar y Castigar. Este texto se escribió en 1975 y es una investigación que va a hacer el filósofo e historiador Michel Foucault. Seguramente ustedes en la carrera, cualquier tipo de disciplina a la que estén inscritos, habrán de alguna manera tenido oportunidad de cruzarse con los textos de Foucault, por lo cual me pareció que no iba a ser necesario poner el texto completo, además de que el libro, bueno, es muy grande, tomando en consideración también que, bueno, estamos por finalizar el semestre y que estoy considerando que deben tener una carga de trabajo muy grande. Pero este extracto que vamos a leer es algo que nos puede dar cuenta de un debate que se está llevando a cabo en este momento. El módulo lleva por título, los paradigmas de la gobernabilidad y básicamente es un módulo acerca del poder, que es una de las discusiones que se tiene ahorita en torno al manejo que ha tenido el Estado frente a una crisis de la pandemia. El extracto que van a leer ustedes precisamente es qué es lo que se hizo durante la peste negra en términos de control de la población, y lo que haríamos es comparar cómo fue ese control poblacional en épocas de la peste negra con lo que estamos viviendo ahorita. Es decir, la idea del confinamiento, de que no podemos tener asociaciones con otras personas, el distanciamiento, incluso ahorita que se está hablando hasta esta fecha de lo que sería un toque de queda y demás. Estas son algunas de los principios que se han tenido a lo largo de la historia cuando ha habido epidemias. Michel Foucault escribe Vigilar y Castigar en 1975, es uno de sus libros más emblemáticos, y tiene otras dos obras importantísimas: Historia de la sexualidad, que va a escribir en 1976, y después Una historia de la locura, en donde en estos tres libros lo que va a hacer es justamente estudiar las relaciones de poder. Como les decía, este módulo nos va a servir para que hablemos de este tema que va a ser el poder, y el texto principal, o digamos el encuadre filosófico que vamos a tener, es la aportación de Foucault. ¿Por qué es importante pensar el poder a partir de este texto escrito en 1975? Puede parecer muy distante, pero si pensamos en cómo se había pensado el poder a lo largo de la historia y a lo largo de la filosofía, lo que nos vamos a dar cuenta es que el poder siempre estaba asociado con una soberanía del Estado, en donde el Estado podía precisamente ejercer una serie de medidas disciplinarias hacia los ciudadanos para hacer valer precisamente las leyes que conformaban el Estado. Foucault, a partir de 1975, entonces, con este texto, va a ser una aportación que es genial, es una ruptura importantísima dentro de la historia del pensamiento, porque él lo que se va a dar cuenta es que el poder no solamente está en el Estado, sino que todas las relaciones de alguna manera establecen una relación de poder. Tan es así que el poder se establece a partir no solamente de cuestiones políticas, sino de situaciones de género, o de situaciones económicas, o de situaciones de raza, como se vio claramente en los acontecimientos que caracterizan la historia del siglo XX. Ahorita no vamos a ver eso. Pero hablando de las relaciones de poder, habría que pensar que justamente cuando el Estado nos confina, el Estado es el que está ejerciendo su poder, que podríamos decir, bueno, es por un motivo de una pandemia de una magnitud que no se había tenido, que está tratando justamente de proteger a sus ciudadanos, pero lo que tendríamos que pensar es qué va a pasar cuando se mejore, o cuando definitivamente haya pasado la pandemia. Lo que se ha visto es que el Estado entonces tiene un enorme control sobre la ciudadanía, y que hay también muchas ventajas en torno al hecho de que las personas no puedan tener
una capacidad de reunirse. ¿Por qué? Porque la circulación de la información generalmente no la tenemos a través de las lecturas, sino la circulación de la información es sobre todo lo que platicamos con los demás o lo que los demás nos hacen ver y darnos cuenta, y a partir de eso entonces sí empezaríamos a leer. De ahí la necesidad también de tener el hábito y la iniciativa de estar constantemente leyendo para desarrollar un pensamiento que sea crítico. En este módulo lo que vamos a ver es leer entonces el pequeñísimo fragmento, les digo, del texto de Foucault. Lo siguiente sería que van a hacer una tabla comparativa entre la forma de manejar la peste negra durante el Renacimiento en el siglo XVII y después ver cómo es ahora en el siglo XXI. Y lo que vamos a hacer es también hablar de México. Uno de los problemas históricos que México carga desde casi el inicio de su historia va a ser precisamente los problemas de poder entre los hombres y las mujeres. Tengo que prevenirles un poco que la lectura que vamos a hacer es una lectura que es un periodismo de investigación, es un reportaje que va a tener los testimonios de mujeres que han padecido violencia de género. Es muy interesante el artículo, y en términos, digamos, de innovación tecnológica y de innovación para difundir ideas periodísticas, pues es una maravilla porque tienen video y tienen audio ahí. Entonces, a partir de esta lectura, no les voy a dejar un cuestionario, pero con esta lectura entonces tendríamos una discusión en el foro para ver precisamente, bueno, cuáles son un ejemplo, ¿no?, de lo que sería una situación de poder entre los hombres y las mujeres. Ahí está muy bien y muy claramente explicado cómo es una deuda histórica que se carga, y sobre todo lo que me interesaba ver es el efecto que tiene el confinamiento dentro de un hogar. El confinamiento genera una serie de consecuencias psicológicas que puede llevar a las personas a mayor estado de angustia. Para eso he querido que hablemos de un tema que es muy interesante y que pertenece también colateralmente a los temas históricos, y que sería esto que se llama la psicogeografía. La psicogeografía es una disciplina que surge en los años 60 a partir del libro de Guy Debord y de los situacionistas, que se llama La Sociedad del Espectáculo, en donde Guy Debord va a hacer un poco lo que está haciendo Foucault. Va a pensar el espacio urbano no tanto en términos de arquitectura ni de diseño de las calles ni de ingeniería, sino va a pensar el diseño urbano en términos de psicología. Es muy interesante que nosotros nos pongamos a pensar cómo era nuestra psicología antes del confinamiento, y que pensemos ahora, bueno, cuál es el espacio en donde nos desarrollamos, donde nuestra mente se desarrolla. Para eso, en la sección de la psicogeografía van a encontrarse con un dibujo que parece muy infantil, pero en realidad es un ejemplo perfecto de lo que es la psicogeografía, de una persona que dibujó cuál es su espacio dentro de una ciudad, y dentro de los espacios que dibuja, él va a poner cuáles son las asociaciones psicológicas que tiene. Por ejemplo, va a poner un monumento, y entonces eso lo va a llevar a él a tener una asociación de la memoria. Ahora, esto es muy diferente cuando, por ejemplo, nosotros que íbamos a la universidad, probablemente teníamos que transportarnos a Santa Fe desde los lugares en los cuales habitamos y solemos ir, y de repente ese trayecto y sobre todo la capacidad de asociarnos con gente, incluso hay una cosa que también ahorita ha salido a relucir mucho, y es como esta recomendación de que las personas que estén en confinamiento procuren vestirse todos los días, porque el hecho de estar en pijama toda la semana durante tantos meses puede afectar el carácter de una manera que no parecería que fuera cierta, pero que es un hecho que influye mucho. No tener que desplazarse al centro de estudio o al centro de trabajo. Lo mismo sucede entonces con la ciudad, y entonces yo lo que les voy a encargar es que hagamos un ejercicio muy sencillo para ver también cuál es la condición del confinamiento, en donde ustedes dibujen dónde es el lugar en donde pasan la mayor parte del tiempo. Yo podría hacerles un esquema muy sencillo en donde, bueno, yo tengo esta habitación que utilizo para
hacer mis investigaciones, tengo la sala, la cocina, etcétera, ¿no? Y que, bueno, pues este lugar yo lo asociaría entonces con el trabajo y es un lugar que me causa tanto mucho placer como mucha angustia porque, bueno, de repente no tengo el tiempo suficiente para entregar los trabajos a tiempo y demás. Entonces, en este módulo que se llama los paradigmas de la gobernabilidad, tenemos estos dos textos. Por una parte, confinadas con el agresor, la doble pandemia de las víctimas de violencia de género en México, que van a encontrar otra vez en el diario El País. Es la última vez que leemos una investigación de este diario. Y los cuerpos dóciles en vigilar y castigar de Michel Foucault. Quería también, bueno, aparecerme en la ocasión de que estamos en el penúltimo módulo del curso, agradecerles de antemano muchísimo el gran esfuerzo que han hecho por continuar llevando la clase de lecturas históricas. Anunciarles también que, bueno, estamos por terminar, nos falta solamente un módulo, el examen y el trabajo final. Sobre eso yo tendré noticias que voy a poner en en el espacio en el que se desarrolla la clase. Y bueno, nada más recordarles que el trabajo final sería entre el 23 de noviembre y el 4 de diciembre y que por último el 30 de noviembre vamos a tener un examen. El examen también he procurado que sea algo sencillo y fácil de manejar para que, bueno, justamente la psicogeografía en la que estamos no se empeore. Entonces, espero que disfruten mucho de este módulo que nos va a dar mucho de qué pensar y ver como todas estas asociaciones, ¿no? Es decir, cómo un estado que de repente nos confina genera una psicología y genera una dinámica al interior de un espacio reducido que puede llevar a la violencia y esa violencia es un ejercicio de poder también, ¿no? Es decir, el poder tiene muchas aristas, el poder puede servir para organizar una nación o para desorganizarla también. Lo mismo sucede en la familia, es decir, siempre hay un líder en la familia que tiene más injerencia sobre los demás. Suele ser el padre, pero no necesariamente. A veces los hijos tienen más injerencia que los padres o uno de los hijos o la tía o, bueno, la que es famosa es la relación que sostiene la familia con una suegra, en fin, todo ese tipo de cosas que son muy importantes. Entonces Foucault va a hacer eso, ¿no? Mostrarnos que el poder está no solamente en el Estado, que no solamente es algo que funciona para hacer valer las leyes, sino que estamos rodeados de leyes y ahorita el gran cuestionamiento es, bueno, una vez que se encuentre la vacuna, una vez que volvamos a, a salir, ¿qué es lo que va a hacer el Estado? De repente el Estado ha confirmado que tiene un poder enorme y que además Foucault lo que va a descubrir es que si bien va a haber antes, y esta sería la diferencia entre el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Si bien antes a lo mejor había alguien que tenía que estar vigilando, ahorita no existe nadie que nos vigile, pero sí tenemos esta gran red de huellas que dejamos en el Internet y que generarían un perfil muy claro de quiénes somos nosotros, es decir, estamos constantemente vigilados a través de todas estas dispositivos electrónicos. Pues me despido de ustedes, nos vemos entonces ya para el último módulo. El último módulo va a ser justamente el futuro de la cultura humanista y también este módulo he decidido dejarlo un poco más holgado, ¿no? Para que tengan tiempo de hacer todo lo demás. Por ahí también, si tienen alguna duda, ya saben que me pueden escribir. Yo creo que está, hasta el momento espero, ¿no? Todo muy claro, pero bueno, los espero entonces para el último módulo, ya para despedirnos. Y bueno, desearles que se mantengan en buena salud. Hay que hacer caso ahorita a las restricciones precisamente que se hacen para evitar el contagio del coronavirus y nos veríamos muy pronto para finalizar y concluir con este curso. ¿Sí? Les dejo muchos saludos. Hasta pronto.